Señoras y señores, de verdad para nosotros, aquí desde TN23, en su programa La Medida, para Sandy Monroy y su servidor, un verdadero honor y placer, completamente en vivo, presentarle los temas de coyuntura nacional para el análisis. Sandy, ¿cómo estás? ¿Estás lista? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Lista para el análisis. Hoy yo sé que muchos de ustedes están esperando uno de los grandes temas porque seguimos hablando lo de la situación de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, ya quedó integrada, ya tenemos los nombres de los magistrados titulares y suplentes de los 5 entes electorales que se podía entonces. Así que vamos a estar profundizando en este tema, Julio. Me parece muy bien, Sandy, y yo creo que es importante una situación. Fíjate, como hemos estado hablando tanto del tema de la Corte de Constitucionalidad, de la designación o de la elección, ¿verdad?, que hacen los 5 cuerpos electorales, ¿por qué no hoy propongo algo para estos primeros datos que quisiera que producción nos pusiera en pantalla? Recordar un poco lo que dice la ley, particularmente la Constitución, en torno a lo que es la Corte de Constitucionalidad. Pero ¿te parece si armamos un poquito de contexto? Por supuesto. Veamos los datos que resumen esta jornada en cuanto a elección de representantes a la Corte de Constitucionalidad. 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes integrarán la Corte de Constitucionalidad, el máximo ente en materia constitucional del país, en la 8ª legislatura, así como lo establece el artículo 269 de la Constitución Política de la República. La Corte de Constitucionalidad quedó conformada de la siguiente manera. Congreso de la República, Dina Ochoa, magistrada titular, Luis Alfonso Rosales Marroquín, magistrado suplente. Universidad de San Carlos, Gloria Porras, magistrada titular, Ronnie Eulalio López Contreras, magistrado suplente. Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Néstor Vázquez Pimentel, magistrado titular, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, magistrada suplente. Presidencia de la República, Leila Lemus, magistrada titular, Juan José Samayoa, magistrado suplente. Corte Suprema de Justicia, Roberto Molina Barreto, magistrado titular, Walter Jiménez, magistrado suplente. Bueno, Sandy, la Corte de Constitucionalidad ya está integrada. Aquí lo único que queda, porque nos guste o no nos guste, y esto lo hemos analizado hasta la saciedad, este es el procedimiento que está. Otra cosa es que ya lo he dicho también en varias ocasiones, en su momento habrá que hacer seguramente reformas a los sistemas de elección, pero esto es lo que el próximo 14 de abril nosotros tenemos que respetar: las designaciones de 4 órganos electorales y la elección de uno de ellos en cuanto a la nueva integración de la Corte de Constitucionalidad, la cual, por supuesto, Sandy, esperamos que en principio cumpla con el orden constitucional para la cual fue formada a través, primero, de aquella famosa Constitución del 65, que ya nos hacía ver algo de lo que podría ser un órgano constitucional, pero que a partir de la Constitución de 1985, que es la que tenemos hoy vigente, ya queda instituida como el máximo tribunal constitucional, no como el máximo tribunal del país. Efectivamente, Julio. Tenemos información para ir pues ampliando este análisis que yo quisiera que pudiéramos mostrar y proyectar, porque vamos a lo que dice nuestra Constitución, vamos a la parte legal, Julio. Perfecto, Sandy. Yo creo que esto es muy importante. Por favor, todos en casa tomen nota de lo siguiente. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en primer lugar, tenemos que saber que fue promulgada ya un lejano, parece hoy, 31 de mayo de 1985, entró en vigencia el 14 de enero de 1986. ¿Qué importancia, entre otras, tiene esa Constitución? Bueno, es la primera Constitución de Guatemala que contempla las denominadas garantías constitucionales. Y usted se preguntará en casa, ¿y a qué nos referimos con garantías constitucionales? Estamos hablando del amparo, estamos hablando de la exhibición personal, de la inconstitucionalidad y, por supuesto, la máxima garantía, que sería la existencia de un órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, como la Corte de Constitucionalidad. A raíz, Sandy, de la existencia de esta Constitución del 85, la Asamblea Nacional Constituyente legisló para que la defensa de la Constitución estuviese a cargo del Tribunal Constitucional, es decir, de lo que conocemos como Corte de Constitucionalidad. La función establecida por la Constitución hacia la Corte de Constitucionalidad es simple y sencillamente ser el garante máximo del cumplimiento exacto de los preceptos establecidos en nuestra máxima ley. Y aquí le voy a compartir lo que son algunos artículos que no están allí en pantalla, pero que usted tiene que recordar. Por favor, váyase a lo que dicta el artículo 44, el artículo 175 y el artículo 200
204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde establece que todas las resoluciones de todos los tribunales, y la Corte de Constitucionalidad es un tribunal, lo único que es el máximo tribunal constitucional, deben estar basadas y amparadas en derecho, pero sobre todo en lo que dicta la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa es la gran función de este no organismo, porque la gente ya lo ha empezado también a confundir por esta actuación política más que jurídica que ha tenido en los últimos años, sino que de este Tribunal Constitucional. Así es, Julio. Vemos entonces cómo ya se ha cumplido también con la designación de los representantes también de estos 5 órganos y entidades electorales. Creo que es muy importante también mostrar esta información porque así es. Estaba pendiente el Ejecutivo, hoy se logra realizar también la misma, la Corte Suprema de Justicia también lo lleva a cabo y sobre todo entonces esperaríamos, Julio, que acciones legales no entorpezcan este trabajo que han venido realizando tanto los organismos como también el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es. Situaciones que pueden ir afectando incluso el funcionamiento de la Corte, como ha pasado en otras elecciones, Julio. Es que te digo, tu miedo, que lo estás expresando de esta forma, por llamarlo de alguna manera miedo, ¿no? Es un temor. Es que es absolutamente fundamentado. Si vamos al precedente que tenemos de 16 meses que se cumplieron ayer, bueno, no, que se van a cumplir dentro de 2 días, quiero decir, específicamente de lo que pasó en cuanto a aquel cambio que en aquel ya lejano 13 de octubre del año 2019 tuvo que haber tanto en la Corte Suprema de Justicia como en las salas de apelaciones. Hombre, es que el miedo es absolutamente fundamentado de que esto pudiera pasar, pero guatemaltecos, yo creo que aquí tenemos que tomar las cosas con la seriedad del caso. Una de las grandes carencias de Guatemala, afuera del tema de la seguridad, en el cual hay que trabajar mucho, es la certeza jurídica. Y la certeza jurídica dicta lo que estamos viendo, una Corte de Constitucionalidad integrada. Para muchos sectores estarán de acuerdo con quienes integran esta Corte de Constitucionalidad y otros estarán en contra, eso es normal. Lo que tenemos que pensar es que cada uno de los organismos, que son 3, legislativo, ejecutivo y judicial, y de las demás instituciones de Estado, cumpla cada quien con su rol y con su mandato, pero cumpliendo preceptos constitucionales establecidos del artículo 151 al 154, que es decir, el poder público recae en nosotros, el pueblo de Guatemala, y un funcionario público, cualquiera que éste sea, nunca puede ser jamás superior a la ley. Así que esto esperamos que lo tengan siempre en mente los próximos y futuros magistrados de la CC, que por cierto que hay una cuestión que hay que decir. De los 5 titulares, 3 van a repetir porque están ejerciendo actualmente la magistratura. Exactamente. Tampoco es que vaya a ser tan nueva, ¿verdad? Sí, y esto era la esperanza que se tenía en cuanto a darle un cambio a la Corte de Constitucionalidad, pero con lo que tú has indicado, las renovaciones que se van a tener realmente, ¿qué tanta esperanza entonces existe de que vayan avanzando ciertos temas? Temas como, por ejemplo, el entrampamiento que existe con la elección de la Corte Suprema de Justicia, de salas de apelaciones, distintos asuntos entonces en los cuales también se ha paralizado, te diría. La justicia. La justicia guatemalteca. La justicia, hay que decirlo claramente. Muy bien, Sandy. Bueno, esperamos que esto cambie, ¿no? Porque al final de cuentas, si bien es cierto, 3 de los actuales magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad han sido designados nuevamente por otros cuerpos electorales distintos al que los eligió para esta actual magistratura que están a punto de terminar o de finalizar, pues también hay una renovación en cuanto a 2 titulares que no conformaban esta institución y los magistrados suplentes, que es una renovación total, que esto me parece a mí al final de cuentas bueno. Bueno, ¿por qué? Porque uno puede pensar es que la carrera judicial debería de tener algo más sostenible en el tiempo en cuanto a tan altas magistraturas. Sí, pero cuando las decisiones son de orden político y no de orden jurídico, los cambios tienen que venir de la manera establecida en la Constitución y hasta largo se hace el tiempo de espera para que estos cambios en teoría se den, ¿verdad, Sandy? Efectivamente, Julio. Sí. Esto es muy importante. Hay muchas exigencias de los distintos sectores de nuestro país sobre el fortalecimiento que se le debe dar a la Corte de Constitucionalidad, correcto, Julio. Y ante estas exigencias que existen y ante estas pues expectativas que se tienen también, ¿cuáles serían los retos o las principales acciones que podrían o tendrían que realizar los magistrados cuando ya tomen posesión de sus cargos en abril? Yo te diría que uno particularmente, rescatar
el papel fundamental constitucional que tiene este tribunal, es decir, convertirse verdaderamente en la Corte de Constitucionalidad y dejar por un lado aquello de ser la Corte Celestial que legislaba, que hacía funciones ejecutivas y que también de alguna manera hacía las funciones, ahí sí que literalmente de máximo tribunal, quitándole esa atribución a la Corte Suprema de Justicia. ¿Me permites presentar otros datos para poder sustentar también lo que estamos hablando? Y es que vea usted, por favor, ahí con el apoyo de nuestra producción, los 5 cuerpos electorales y nominadores de magistrados titulares y suplentes a la Corte de Constitucionalidad, como lo dijo Sandy, ya designaron a sus representantes. La próxima Corte de Constitucionalidad va a tomar posesión este 14 de abril y su periodo es 2021-2026. Eso tenemos que tenerlo claro porque los plazos constitucionales son plazos máximos, es decir, en derecho plazos perentorios. Un dato a destacar es que los magistrados titulares casi no cambiaron, ya lo dijimos, 3 de ellos están repitiendo. Se espera, y esto es lo importante, Sandy, se espera por parte, creo yo, de todos los guatemaltecos y sobre todo por parte del sector justicia nacional, que el trabajo de la próxima Corte de Constitucionalidad sea apegado total y completamente a derecho, que se constituya en el verdadero garante del cumplimiento de las garantías constitucionales y que recuperemos esa certeza jurídica que de a poquito se ha ido perdiendo, pero que al perder la certeza jurídica perdemos oportunidades de inversión, perdemos oportunidades de credibilidad, perdemos oportunidades de que las demás naciones vean a Guatemala como un país realmente donde sus leyes se respetan, partiendo, por supuesto, por la principal ley, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, donde en resoluciones como las emitidas por la misma Corte de Constitucionalidad actual se violentaron legislando de una manera nueva que no existe, por ejemplo, el sistema de elección en las magistraturas que tú ya mencionaste, Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Efectivamente. Así queda integrada entonces la Corte de Constitucionalidad, una elección relevante que se estaba a la espera también. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, Julio, porque sabemos que existe una fiscalización, existe también distintas posturas sobre el actuar y las expectativas que, como repito, tienen ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Sin duda alguna, hay muchos temas de los cuales deberán darle seguimiento, muchos temas en los cuales también tienen que nuevamente establecer algún tipo de trabajo, te diría, en cuanto a revisar, hacer revisiones y poder ir aclarando ciertos aspectos. Yo te diría, de verdad, ojalá que esta Corte, sabemos que hay 3 magistrados que repiten entonces o que fueron reelectos, pero ojalá... Esa es la duda, ¿no? Al final de cuentas. Exacto. Esa es la duda. ¿Cómo va a estar los pesos y contrapesos en la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo? Te digo algo. Eso de pesos y contrapesos en la Corte de Constitucionalidad no debería de aplicar y te explico por qué. Claro. Fíjate, porque los pesos y contrapesos están ya bien establecidos en la Constitución, pero para los 3 poderes estatales. La Corte de Constitucionalidad debe ser lo más independiente y lo más imparcial posible, dedicándose a una sola cosa. Una de las materias, que obviamente porque siento una pasión por ella, ¿verdad? Cuando me refiero realmente al derecho como tal, que es algo tan apasionante, que es algo tan puro, pero que nos han demostrado aquí en Guatemala que se puede desvirtuar de una manera tan grande cuando los intereses políticos, cuando los intereses económicos, cuando los intereses sectoriales y por supuesto los intereses personales están de por medio. Casos concretos, por supuesto, los autoamparos que se han hecho los propios magistrados de la actual Corte de Constitucionalidad. Una cosa que realmente no tiene una justificación jurídica, aunque sí la hay. Efectivamente, vemos entonces que la Corte actual de Constitucionalidad ha recibido varias críticas. Muchísima. Ha recibido, varios golpes, te diría, entonces... Se ha perdido la credibilidad en la CC, eso es lo terrible. Exactamente. Pero ojalá que se pueda hacer una transformación, Julio, porque mira, realmente que se entienda la función de los magistrados, es decir, la defensa de la Constitución Política de la República, pegándose a lo que dice nuestra Constitución Política de la República y no interpretando cada vez de cada manera también la misma carta para que se tenga algún tipo de resultado favoreciendo a unos y afectando a otros, ¿no? Son retos grandes que se tienen, ojalá de verdad
que se pueda ir avanzando en la agenda nacional con esos temas pendientes de esas consultas, esas resoluciones, y que se deje de actuar de tanta manera en cuanto a los amparos, porque no pareció cierta elección, en cuanto a los amparos, porque no aparecieron las decisiones. En realidad, es mucho lo que nosotros esperamos como guatemaltecos de esta Corte de Constitucionalidad. Totalmente de acuerdo. Para finalizar, señores nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, aunque algunos sí lo son, pues les damos definitivamente, creo yo, como sociedad guatemalteca, la bienvenida a ese mandato de 5 años que tendrán. Pero bueno, esperemos que cumplan, por favor, con su mandato constitucional. Vamos, y cuando regresemos tendremos una entrevista especial acá en A la Medida. Y sigue el análisis, por favor, continúe con nosotros, ya volvemos. Señoras y señores, no cambien, porque nosotros somos A la Medida.